Asael, el guerrero inesperado que Dios reveló un testimonio transformador de fe y redención en el tercer año de Joacim, cuando el conflicto entre Judá e Israel alcanzaba su clímax, el campo de batalla junto al estanque de Gabaón se volcaba en un torrente de emociones. El estruendo de los cuernos resonaba en el aire matutino, una llamada que llamaba a los hombres a luchar, a decidir entre la lealtad y la traición. Asael, un hombre de la tribu de Benjamín, se encontraba entre ellos, conocido por su rapidez, que lo hacía comparable a un rayo, y por su inquebrantable lealtad al rey David, un hombre consagrado por Dios a gobernar sobre Israel. «Sigamos a David», exclamaba Asael, su voz surgiendo con poder en medio del tumulto, influyendo en los corazones de sus hermanos. Su fervor era contagioso, nacía de su devoción a Dios, quien lo había formado como un guerrero y lo había guiado en cada uno de sus pasos. Sabía que su llamado era defender el linaje que Dios había establecido, a pesar del tumulto que en esos días asolaba a su reino. Pero la guerra, como todo hombre sabio lo sabe, no es un espacio para decisiones impulsivas, pronto se vería confrontado con un dilema que lo llevaría a poner en balanza su fe y su valor. Con el inicio de la batalla, el choque de espadas resonaba como un lamento en el aire, y el estruendo se entrelazaba con los gritos de hombres envueltos en su fiero clamor. Asael, veloz como el viento, había fijado su mirada en su objetivo, Abner, el comandante del ejército de Israel, famoso por su astucia y fuerza. La figura de Abner, tan temida como reverenciada, se insertaba en su mente, empujándolo a la prueba de su valentía. Con cada golpe en el campo, sus ganas de probar su valor ardían más intensamente. Sin embargo, en medio del fragor de la batalla, la voz de Abner se alzó, cortante como un rayo. «Desiste, hijo de Zeruya. ¿Por qué has de morir? No es hoy el día de la lucha entre nosotros». Las palabras de Abner reverberaron en el aire, una advertencia cargada de experiencia. Sin embargo, el ardor juvenil de Asael no cedía, lo que había empezado como una justa emoción se tornaba en un sacrificio potencial. La decisión estaba casi tomada, su espada ya estaba desenfundada, y el desafío lo consumía. En un instante, el mundo se detuvo. Asael, arrastrado por su ímpetu, se lanzó hacia Abner, desafiando su advertencia. La confrontación era inevitable, y el clímax de su tragedia se desarrolló con la rapidez de un trueno. Abner, obligado a actuar en defensa propia, hirió mortalmente a Asael. La quietud se extendió como un velo sobre el campo de batalla, la muerte de Asael resonó más allá de los ecos del combate. Oh, el grave recordatorio de que a veces los ardientes deseos de nuestro corazón pueden llevarnos lejos del propósito divino. La vida de Asael se despedía, dejando un eco en los corazones de quienes quedaban, una lección que valía más que la victoria, escuchar la voz de Dios y actuar según su plan. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El sacrificio de Asael resuena como un eco que apunta a la soberanía de Dios en medio del caos. La guerra seguía, pero su legado, ese llamado a alinear nuestros deseos con el propósito divino, se dejaba sentir. ¿Qué misterios y propósitos revelará un Dios en esta historia de conflicto y redención que aún no ha terminado? La muerte de Asael, un guerrero valiente y leal, conmovió profundamente el corazón de su familia, de sus compañeros y de toda la nación. En el campo de batalla, el eco de su caída resonó, creando un profundo desasosiego entre las tropas de David, como un oscuro presagio de los eventos que estaban por venir. Su hermano, Joab, sintió el ardor de la rabia y el dolor apretar su pecho, sin embargo, su fe en Dios no se tambaleó. El espíritu de venganza pronto se encendió en él. Al caer la noche, las sombras se cernieron sobre el campo de batalla, pero el fervor de la venganza superaba la opacidad. Joab, empapado de una dualidad entre la justicia y la ira, reunió a sus hombres. ¿Seremos débiles en este día de luto? El enemigo celebrará nuestra tristeza. En verdad, la sangre de mi hermano clama desde la tierra. No descansaré hasta que haya pagado por su muerte.
Las miradas de sus hombres reflejaban disciplina y ansias de justicia, y así partieron hacia el campamento de Abner, preparados para devolver la afrenta. En el alba del día que siguió, el viento frío soplaba, trayendo consigo el aroma de la batalla que permanecía en el aire. Joab se presentó ante Abner, quien aún se hallaba regocijado por la reciente victoria, confiado en sus logros. Abner, gritó Joab mientras sus ojos ardían con rencor. Hoy, mis manos están llenas de justicia para mi hermano. La sangre de Asael exige retribución, el Dios de Israel está conmigo. Abner, al ver el desenfreno en Joab, respondió con firmeza pero también con un atisbo de compasión. ¿Por qué has de hacer esto? La guerra entre nosotros ya ha traído suficiente dolor. Recuerda que tus decisiones también pueden traer ruina a tu pueblo. Pero Joab, en su ceguera por el dolor, no escuchó advertencias. Desenvainó su espada y se lanzó contra el comandante. El acero brilló en el amanecer, guiado por un corazón desbordado de furia. La batalla que se desató era feroz y ensordecedora, y muchos caían en el conflicto fratricida. Esta nueva era de lucha revelaba el mismo patrón de antes, el ciclo interminable de venganza y muerte que conducía a la desolación. ¿Qué propósito cumplía el Altísimo en medio de tales luchas? ¿Había alguien que pudiera hallar paz en esta confusión? La mano de Dios, aunque invisible, parecía estar orquestando un plan mayor. Mientras el combate continuaba, un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Asael, el hijo de Ner, observaba desde la distancia. Temía por la vida de su pueblo, entendiendo que la violencia solo engendraría más muerte. Al acercarse, gritó, «¡Basta! Deja de luchar. Abandonen este absurdo y busquemos al rey David para restaurar la paz». Sin embargo, su clamor fue ahogado en el tumulto de la batalla. Mientras la sangre empapaba la tierra, el cielo encapotado se oscureció aún más, y se sentía gravitar un aire de inquietud. En el centro de la contienda, una voz resonó, no de hombre, sino del Dios de los ejércitos. Las circunstancias del conflicto revelaban que, en medio del conflicto, la soberanía de Dios estaba trabajando, y su plan se manifestaría, aún de maneras que el corazón humano no entendía. Abner, agudizando su sentido de supervivencia, desvió su ataque y se entregó a la búsqueda de la verdad de Dios. ¿Cómo podría enmendarse lo irremediable? ¿Acaso una vez más habría reconciliación en medio de la envidia y la traición? Mientras los corazones se afligían, la mano de Dios continuaba guiando a su pueblo hacia un nuevo orden, un nuevo rey, un nuevo pacto, y un nuevo comienzo. El eco de la guerra aún retumbaba, mas el verdadero propósito de Dios se jactaba en silencio, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Qué camino tomarían ahora en medio del dolor? La respuesta de Dios estaba por manifestarse, revelando la profundidad de su amor y el cumplimiento de sus promesas a Israel. ¿Estás preparado para entender el propósito divino tras cada prueba y lucha? La historia apenas comenzaba a desarrollarse. La contienda continuaba, las espadas chocaban y las lágrimas caían como lluvia sobre el suelo manchado. La guerra no solo devastaba el campo y la carne de sus hombres, también desgarraba los corazones entre aquellos que una vez habían sido hermanos en la fe. Joab, ciego por la rabia y la pérdida, perseguía a Abner con la tenacidad de un león, ansioso por satisfacer la sed de venganza que ardía dentro de su ser. Mientras tanto, Abner, consciente de la urgencia de un clamor divino, intentaba evitar un enfrentamiento mortal. Joab, recuerda las palabras del Señor. No debemos luchar entre nosotros, suplicó, mostrando así destellos de la compasión que aún mantenía en su corazón. Pero su advertencia fue tragada por el clamor de la batalla y la ambición de un hermano dolido cuyo deseo de justicia había oscurecido su juicio. Y en aquel momento de caos, una sombra se levantó en el horizonte, era David, quien había logrado reunir a sus hombres que, al ver la intensa lucha entre los dos grandes líderes, se detuvieron atónitos. Calculen. El reino no podrá sobrevivir si nosotros mismos nos destruimos, gritó David. Sus palabras reverberaron en el aire, y aunque pocos las escucharon, la mayoría se sintió momentáneamente paralizada ante la autoridad de su rey. El cielo, que había estado a oscuras, parecía abrirse, dejando pasar una luz tenue que iluminaba el campo cubierto de sombras. David, con su mirada fija en el cielo, entendió que la mano de Dios estaba extendida, instando a la reconciliación. «He aquí», proclamó, «nuestro Dios es Dios de paz. No seamos instrumentos del caos, sino vasos de su propósito. Volvamos a la senda de la unidad». Aquellas palabras llegaron al corazón de algunos, pero otros,
como Joab, permanecían cautivos de sus emociones. En medio de esa lucha fratricida, un gran estruendo resonó, era un gran trueno que irrumpía en el cielo en respuesta a la súplica de David. Las nubes se desbordaron y la lluvia comenzó a caer, como un símbolo del juicio y la misericordia de Dios. Era un recordatorio poderoso de que, aunque el hombre planee su camino, los designios del Altísimo prevalecerían. De pronto, en la confusión, Joab detuvo su espada, sintiendo el peso de la lluvia y el aliento divino. Miró a su alrededor, no solo vio enemigos, sino también a sus propios hombres, distrayéndose de la visión del eterno propósito. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha traído nuestro odio?, cuestionó, el dolor reflejado en su rostro. La advertencia divina atravesó su corazón, y comenzó a arrepentirse de la senda oscura en que había entrado. Fue en ese instante cuando, entre las sombras de la batalla, un soldado de nombre Asael, también el hijo de Ner, entendió el verdadero llamado de Dios. Que el Dios de Israel nos guíe hacia la paz. No somos enemigos, somos un solo pueblo, exclamó, su voz resonando como un eco valiente que abogaba por la paz. El cielo, aún cubierto de nubes, comenzó a despejarse, y una luz brillante surgió en medio de la tormenta, como un símbolo de esperanza. La multitud, aún aturdida, comenzó a dejar caer sus armas, sintiendo que la intervención del Creador había llegado en un momento crucial. El ciclo de muerte había sido interrumpido por la gracia. Así concluyó un capítulo de confusión. David se acercó a Joab, mirando también con compasión hacia Abner. Hoy hemos visto el peligro de la ira descontrolada. Pero el plan de Dios sigue firme y adelante. Estamos listos para aceptar la reconciliación y seguir los caminos de nuestro Dios. El propósito redentor de Dios brillaba en medio de sus corazones, pero una nueva sombra se cernía sobre ellos. Aquel dilema no se había resuelto del todo, el camino hacia la paz traería consigo desafíos y revelaciones divinas que aún no podían imaginar. Y así, quedaron en silencio, preparados para enfrentar la serie de eventos que estaban por venir. ¿Serían capaces de abrazar el perdón y construir el reino de Dios sobre la tierra, o las sombras del odio volverían a oscurecer su camino? La historia apenas comenzaba a revelarse. El silencio que siguió a la tormenta fue un testimonio del peso de las decisiones que ahora debían ser tomadas. Las espadas, antes resplandecientes en combate, yacían en el suelo, cubiertas de barro y agua, mientras los corazones de hombres se debatían entre la reconciliación y el añejo rencor. Joab, con la respiración entrecortada, miraba a David, buscando en su rey la respuesta que su propia alma anhelaba descifrar. No podemos permanecer en esta división, murmuró Joab, como si eso pudiera aplacar su agitación. La memoria de nuestros caídos nos persigue. ¿Qué legado dejaremos si seguimos en esta batalla fratricida? El eco de su llanto resonó en todos, un llamado a la razón que se elevaba sobre la fragorosa sombra de la guerra. Abner, quien había contemplado las palabras de Asael con un nuevo fervor, asintió. Así es, Joab. La sangre derramada no devolverá a nuestros hermanos perdidos, y aunque mi ira fue mi guía, tengo el deseo de servir a un propósito mayor. Unámonos, pues, para sanar nuestras heridas. Su voz, antes imperiosa, era ahora un susurro lleno de esperanza. Los hombres, que se habían enfrentado en el campo de batalla, comenzaron a acercarse unos a otros, dejando atrás el peso de su rencor. Las heridas estaban frescas, pero el amor de Dios, palpable en aquel instante, empezó a fluir entre ellos, como agua que apaga el fuego. Un sentido de unidad, antes ajeno y distante, comenzó a surgir sobre las ruinas del odio y la guerra. David, sintiendo la atmósfera cambiar y el viento soplar en dirección de paz, se erguió. Si deseamos que el Señor guíe nuestros pasos, debemos rendir nuestras espadas al altar de la reconciliación. Hoy, en este lugar, hagamos un pacto de unidad. Ni tú, ni yo, ni ellos seremos adversarios, sino juntos edificaremos el propósito divino que nos llama a ser su pueblo. Fue un momento sagrado, atravesado por la revelación de un nuevo camino. Los hombres, dejándose llevar por la voz del rey, extendieron sus manos, sellando un juramento que cambiaría el curso de sus vidas. Con cada palabra pronunciada, su fe se reafirmaba y la imagen de la gloria de Dios comenzaba a surgir en sus corazones. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Asael latía un temor no resuelto, como un eco en la penumbra. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro camino es recto, si hay quienes todavía guardan rencor?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué sucederá si las sombras del pasado aún nos siguen?
David, reconociendo la carga que aún violaba la alegría del momento, se volvió hacia Asael. El camino hacia la paz no será fácil, y las luchas internas serán constantes. Pero recuerda, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. En cada paso que demos, debemos buscar su voluntad y permanecer despiertos ante la tentación de la división. El corazón de los hombres latió al unísono, mientras esperaban con anticipación el futuro que Dios tenía reservado para ellos. Nunca antes habían estado tan cerca de un propósito divino, pero una sombra de inquietud aún planeaba sobre sus cabezas. En la lejanía, susurros de otras batallas se levantaban, como un recordatorio de que el enemigo no descansaría. Y en medio de la nueva unidad, aún había ecos de desconfianza que necesitaban ser sanados. Así, el reino quedó parado en un umbral, listo para presenciar los desafíos que vendrían, y cada hombre sabía que una prueba de fe estaba por presentarse ante ellos. Mientras la luz anunciaba un nuevo día sobre el campo de batalla, el eco de un antiguo pacto resonó en la brisa: y pelearé por ti, y siervo fiel serás. Elige hoy el camino de la paz, pues el propósito de Dios aún se manifestará de maneras que no pueden imaginar. Hubo murmullos, y la conciencia de lo que vendría, un nuevo desafío marcado por la victoria o la derrota, se puso al frente de sus pensamientos. ¿Serían capaces de permanecer firmes en la reconciliación, o cederían nuevamente al caos? El plan de Dios aún revelaría más, y las acciones de aquellos hombres cambiarían el rumbo de la historia. El nuevo día amanecía con un cielo despejado, como si Dios mismo quisiera adornar el fresco pacto sellado entre los hombres. El sonido de los pájaros despertando resonaba en el campo, mientras la brisa suave acariciaba los rostros de aquellos que se habían enfrentado. Sin embargo, en el corazón de Asael, el temor seguía latiendo. ¿Y si el pasado vuelve a atacarnos?, insistió Asael, mirando a su alrededor a los hombres que habían estado en el centro de la tormenta. Es difícil confiar cuando las cicatrices son profundas y las lecciones olvidadas. Las inseguridades danzaban en su mente como sombras amenazantes, presionando su espíritu. Joab, sintiendo la angustia de su hermano, se acercó y posó su mano en su hombro. Debes dejar que la luz de la voz del rey disipe tus dudas. El pacto que hemos hecho es más fuerte que el dolor que nos ha atado en el pasado. Su promesa de restauración se cumplirá si nuestro corazón es fiel. David, atento a la conversación, se unió a ellos. Asael, recuerda las palabras del salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Si confiamos en Él, nuestras fuerzas se renovarán. Los enemigos que aún acechan no prevalecerán, porque nosotros, su pueblo, estamos bajo su protección. Las palabras del rey resonaron en los corazones, mezclándose con la esperanza. Sin embargo, pronto un mensajero llegó, con el rostro pálido y el sudor perlado en su frente. Mi señor, las noticias son graves. Los filisteos reúnen un gran ejército y se preparan para atacar. Se rumorea que quieren recuperar lo que perdieron en la batalla, y vienen con fuerza. El ambiente se tornó pesado como una nube de tormenta. El pacto de paz estaba a punto de ser probado. Los hombres, quienes habían jurado unidad, ahora se vieron ante la posibilidad de otra guerra. David sintió el peso de ser su rey intensificarse, y con ello, un profundo sentido de urgencia invadió su alma. Reúnan a los hombres, ordenó David con firmeza. Debemos prepararnos para la batalla una vez más. Pero hoy, lucharemos no solo con espadas, sino también con la fe que hemos renovado entre nosotros. Recordemos nuestras promesas y que somos unos en Cristo, fortalecidos por su poder. Asael, sintiendo que la angustia iba cediendo a un nuevo propósito, levantó la mirada al cielo. ¿Qué haremos, rey? ¿Cómo enfrentaremos la furia del enemigo que acecha como un lobo en la noche? La voz de David emergió con una convicción palpable. Lucharemos, pero primero clamaremos al Señor. En su nombre saldremos. Si hemos hecho un pacto de unidad y paz, ahora debemos entregárselo a Dios, quien es nuestro verdadero guerrero. Y será Él quien llame a aquellos que lucharán junto a nosotros, como lo prometió a su pueblo. Mientras los hombres se preparaban para el combate, compartían historias de su pasado, recordando cómo el Señor había sido su refugio en tiempos de necesidad. Con cada relato, una fuerza nueva empezaba a fluir entre ellos, cimentada en el recuerdo de su propósito. El espacio se estaba llenando de una fe renovada que se extendía cada vez más. Justo antes de que partieran, David levantó la mirada hacia el cielo. Si el Señor está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Aquella pregunta resonó en sus corazones y un fervor se encendió como un fuego inextinguible. Y en ese mismo instante, una nube oscura apareció en el horizonte, como un recordatorio de que aún quedaban desafíos por enfrentar. La tierra tembló levemente y una voz pareció resonar en el aire, refrendando la palabra del rey. No temáis, porque el propósito del Señor se manifestará incluso en medio de la batalla. David miró a su alrededor. El desafío que se avecinaba era inminente, y el tiempo para actuar había llegado. En su corazón ardía la certeza de que el plan de Dios, para la reconciliación y la redención de su pueblo, aún se desplegaría con poder. El futuro les aguardaba con la promesa de victoria, aunque el precio a pagar probablemente sería alto. Preparemos nuestros corazones y nuestras almas. Declaró David con una voz que era un eco de los antiguos profetas. La manifestación y el cumplimiento del plan de Dios están a la vista, y solo aquellos que se esfuerzan en la fe verán la mano de Dios en su vida. Con todo listo, los hombres se unieron y avanzaron hacia la batalla, conscientes de que su camino, aunque nublado por la incertidumbre, estaba iluminado por la soberanía del Señor. ¿Qué maravillas realizaría Dios en esta lucha? El susurro del cielo les recordaba que la historia de su pueblo no estaba escrita solo por las victorias visibles, sino por la esperanza que se alzaba como un estandarte en la oscuridad. La mañana había avanzado, y el estruendo de los cascos de los caballos resonaba en la tierra como un presagio sombrío. David reunió a sus hombres en un claro, donde la luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un contraste de sombras y luces que reflejaba la misma lucha interna de sus guerreros. Asael, llamó David, con la voz firme y clara. Venganza y miedo son aspectos del pasado que no deben seguirnos en esta lucha. ¿Qué sabes del arte de la guerra? Asael, sintiendo el peso de su propio corazón y el llamado del rey, respiró profundamente. Yo sé que debemos defender nuestro hogar, pero hoy las batallas no solo se ganan con espadas. He visto al pueblo dividirse y caer en la oscuridad de la incredulidad. La batalla más importante es la que libra cada hombre dentro de sí mismo. Eres más sabio de lo que crees, hermano, respondió Joab con un guiño. Pero ¿quién dirá a los hombres que su lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que acechan desde las sombras? David penetró la atmósfera cargada de miedo con una convicción renovada. El que es más poderoso que cualquier ejército está con nosotros. Recuerda lo que se dijo en los tiempos de Gedeón, cuando el Señor redujo el número de guerreros para revelar su gloria. No es la cantidad de los hombres lo que importa, sino la unidad en la fe. Justo cuando la esperanza se apoderaba del grupo, otro mensajero se abrió paso entre las filas, visiblemente agitado. Mi rey, se ha confirmado que el enemigo avanza hacia nosotros. Llevan consigo un espíritu de división, buscando sembrar desconfianza entre nuestras filas. Debemos actuar rápido. El furor de la situación elevó la ansiedad entre los guerreros. Asael, sintiendo la inquietud en su interior, quiso expresar su temor, pero, recordando la fortaleza de sus compañeros y el liderazgo de David, comenzó a hablar con voz firme. ¿No es acaso cierto que el enemigo teme más a un pueblo unido en fe y esperanza? Si nos mantenemos firmes y nos apoyamos mutuamente, su estrategia de división fracasará. Así es, afirmó David, mirando profundamente a cada uno de sus hombres. La unidad es nuestra fuerza. Nos hemos comprometido entre nosotros y, sobre todo, a Dios. No dejemos que el miedo nos separe. Debemos orar, clamar por el Señor y confiar en su poder. Solo así podremos enfrentar a nuestros enemigos y salir victoriosos. Los guerreros bajaron sus cabezas en oración, y en sus corazones brotó un clamor por la intervención divina. Cuando levantaron la vista, comenzaron a escuchar un sonido peculiar, como un murmullo que crecía cada vez más fuerte, parecía que la tierra misma respondía a su fe. Es el sonido de la alabanza, exclamó Asael. No puede ser otra cosa. Vuestras voces están siendo unidas en adoración, y eso está resonando en el cielo. En ese momento, las nubes comenzaron a oscurecerse, no como una amenaza, sino como un divisor de aguas. Una luz intensa se filtró a través de ellas, y mientras los hombres cantaban, un eco divino pareció resonar. No teman, porque el Señor peleará por ustedes, y ustedes permanecerán en silencio. Éxodo 2:14. La certeza del poderoso poder de Dios llenó sus corazones de una paz que superaba todo entendimiento.
Fue entonces cuando David supo que la batalla no era solo por la supervivencia, sino por la manifestación de la gloria de Dios entre su pueblo. Preparémonos, pero lo haremos en el Espíritu, porque el Rey de Reyes va delante de nosotros. Mientras el ejército filisteo avanzaba, los hombres, firmes frente a la tempestad, comprendieron que había más en juego que el combate físico. Y así, con sus espadas listas, no se encaminaron a la batalla con temor, sino con la poderosa certeza de que el propósito de Dios se manifestaría, incluso en esta confrontación inminente. ¡Qué maravillas estaba por revelar el Altísimo en medio de la inevitabilidad de este enfrentamiento de fuerzas! Sus corazones latieron al unísono, resonando con el eco de promesa y providencia divina. El aire se tornó tenso mientras los guerreros de David mantenían sus miradas fijas en el horizonte. La masa oscura del ejército filisteo se acercaba, y con cada paso, el estruendo de la guerra prematuramente resonaba en sus corazones como un tambor de desasosiego. David, percibiendo el nerviosismo creciente entre sus hombres, se posicionó frente a ellos con una seriedad que acalló las murmuraciones. Hoy, hermanos, comenzó, su voz elevándose sobre el bullicio del viento, no solo lucharemos con espadas. Hoy plantearemos un testimonio al mundo, recordando la fidelidad de nuestro Dios. En los días antiguos, cuando la tierra era fértil y las promesas de Dios eran palpables, nuestro pueblo conoció la victoria, no a causa de la fuerza de nuestro brazo, sino por la mano poderosa del Altísimo. Las palabras de David encendieron una chispa en los corazones de sus hombres, recordándoles que su lucha no era solo física, sino un componente esencial de la fe. Clamen a Él, continuó. Recuerden el pacto de nuestros antepasados, cuando nuestra nación fue restaurada en el desierto. Él es el Dios que puede hacer brotar agua de la roca. Él es el Dios que partió el mar rojo. ¿No creen que este mismo poder está con nosotros hoy? Asael, energizado por el fervor de su rey, se levantó y habló con fervor. No es solo nuestro deber enfrentar el enemigo, sino también recordar, como lo hizo Moisés, que la historia se forja en el lenguaje del recuerdo. Que cada victoria de Dios en el pasado estampece en nuestro presente. Su voz resonó como un trueno, llenando el claro con una determinación sobrehumana. A medida que los filisteos se aproximaban, David pidió que cada hombre cerrara los ojos y levantara su voz a Dios. Señor, escucha nuestro clamor. Sabemos que estamos rodeados, pero confiamos en que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Da a cada uno de nosotros el coraje para enfrentar esta tormenta. Una atmósfera inusual se sintió en el aire. Aunque el peligro acechaba, había una paz celestial que llenaba el corazón de aquellos hombres. Fue como si el cielo mismo escuchara y respondiera. Los murmullos del viento comenzaron a transformarse en un canto, imbuyendo el lugar con una presencia vibrante. Entonces, un rayo de luz atravesó las nubes oscuras, iluminando el rostro de David. Se giró cuando vio una figura imponente en las alturas. Era un ángel, con una espada desenvainada, dispuesto a actuar en nombre del pueblo de Dios. David, resonó su voz como mil ecos, ha llegado el tiempo de la revelación. Te he enviado para que la fe del pueblo sea fortalecida. Aquel mensaje hizo vibrar el alma del rey. Señor, ¿qué debemos hacer?, preguntó con humildad, sabiendo que la batalla estaba más allá de lo físico. Diles que caminen hacia la luz, que clamen a mi nombre, y verán la salvación que he preparado. No entrarán en guerra como hombres de confianza, sino como testigos de mi gloria, dijo el ángel. David se volvió a sus hombres, infundido en ellos la voz de la revelación. Caminemos hacia la luz de nuestro Dios. Sabed que esta batalla ya está ganada en el reino espiritual. Él nos hará vencedores, mantengamos nuestros corazones firmes. Con su fe renovada, los guerreros dieron un paso hacia adelante, dispuestos a ser instrumentos de la voluntad de Dios. El ejército filisteo, sintiendo el poder que emergía del pueblo, comenzó a vacilar. Cada hombre en el claro, ahora iluminado por la dependencia de su fe en el Altísimo, no podía imaginar las maravillas que estaban por manifestarse. Y así, mientras el sol se alzaba en lo alto, los guerreros de David se prepararon no solo para una guerra, sino para una manifestación poderosa del plan soberano de Dios. Un nuevo misterio se escondía en su camino, un hilo en la historia del pueblo de Israel que todavía se debía revelar. ¿Qué tremendo giro de eventos ofrecería el Dios de los ejércitos en su favor? Mientras los guerreros avanzaban, fortalecidos por la promesa divina, el aire se cargaba de una expectativa palpable. Torrentes de luz celestial parecían fluir entre ellos, asegurando cada paso.
David, sentado en su alta posición, se dio cuenta de que no estaban solos. Uno a uno, los hombres comenzaron a entonar un himno de alabanza, levantando sus voces hacia el cielo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Resonó en el claro, y sus ecos llegaron hasta la multitud filistea. Los filisteos, al notar el creciente ardor en el campamento israelita, se replantearon su avance. La confianza del rey David y sus hombres parecía arder con una luz inextinguible, como fuego sagrado que desafiaba la oscuridad misma. Al frente del ejército enemigo, Goliat, el gigante de Gat, alzó su voz burlona. ¿Soy yo un perro, que vienes a mí con palos? Su desafío resonó, pero la respuesta de los hombres de David, ahora estaba imbuida con el poder de lo alto. Asael, convencido más que nunca de su papel en la batalla, se sintió empoderado al recordar las victorias pasadas de Israel. No hay gigante que se mantenga ante el poder del Dios viviente, exclamó, despojándose de sus dudas. Un escalofrío recorrió su ser mientras abrazaba su espada, sintiendo una conexión divina que superaba su búsqueda personal de gloria. Mientras Goliat proseguía con sus insultos, David se vio impulsado a actuar. Sin más demora, se acercó a sus soldados y les dijo, no llevemos temor en nuestros corazones, pues el Dios que nos llamó nos hará vencedores. Él nos ha prometido que esta batalla no es nuestra, sino suya. Clamemos ante Él, y Él responderá con poder. Un coro de voces clamó en unidad, y entonces ocurrió lo inesperado, el ángel que había hablado a David apareció nuevamente, tomando su lugar entre los hombres, empoderando cada palabra con un fuego ardiente. No es solo una batalla física lo que enfrentan, sino un campo espiritual donde atributos de la fe deben demostrar su fortaleza. Tomen el escudo de la fe, y el yelmo de la salvación. En el nombre de Dios, sean conquistadores. Asael, al observar la transformación a su alrededor, vio en cada guerrero no solo un hombre, sino un portavoz de la gloria de Dios. Sintió que el Espíritu del Señor se movía dentro de él, y por un momento, las inseguridades se disolvieron. Se lanzó a la lucha con el convencimiento de que el poder de lo alto lo respaldaba. Los enfrentamientos iniciaron, llenando el aire con ecos de hierro y valor, y mientras las espadas chocaban, la presencia divina manifestada por el ángel comenzó a desatar la victoria a través de ellos. Cuando Goliat, imponente como un coloso, se presentó ante Asael, este último vio más que solo un enemigo, vio un obstáculo que Dios había colocado para demostrar su poder. En el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, te desafío, gigante, gritó Asael, sintiéndose fértil en su fe. Hoy, conocerás que no es con espada ni lanza que el Señor da la victoria. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, una calma atroz envolvió el campo de batalla. Los guerreros de David se sintieron consumidos por una repentina paz, al tiempo que el ángel, con su espada desenvainada, iluminó el camino para el joven guerrero. Asael dio un solo paso hacia adelante, y el cielo pareció resonar con un estruendo. Hoy será sellado en el libro de la historia, como un recordatorio del poder supremo de Dios, resonó el ángel, mientras la luz divina comenzaba a bajar en un torrente hacia Asael. Y justo cuando el desenlace parecía inminente, una perturbación comenzó a formarse en la mente de Asael. Un pensamiento profundo le atravesó el corazón: ¿qué revelación se encuentra atada en esta victoria, y qué misterios aún se desvelarán dentro del plan soberano de Yahvé? En ese instante de iluminación, la historia de Israel dio un giro, abriendo un camino hacia lo desconocido que cambiaría no solo la vida de Asael, sino la de todo el pueblo en su encuentro con el Dios que los sostenía. Mientras la luz celestial comenzaba a descender sobre Asael, la atmósfera del campo de batalla se impregnaba de un fervor divino. El ángel, poderoso y resplandeciente, emitía una aura de serenidad que calmó las tempestuosas olas de miedo en los corazones de los guerreros israelitas. La aparición del mensajero de Dios resonaba en sus almas, recordándoles la promesa de victoria. Asael sintió la fuerza del cielo invadir su ser mientras los ecos de sus pensamientos se entrelazaban con el clamor de sus compañeros. Dios está aquí, en el medio de esta lucha, Él va delante de nosotros, susurró en su interior, renovando su compromiso. La voz de David resonó como un tamborileo en su mente: no es con espada ni con lanza, sino con el poder del Altísimo. A medida que la figura imponente de Goliat se erguía en el campo de batalla, Asael avanzó, su corazón latiendo como el de un león. La mirada de sus compatriotas se centró en él, buscando inspiración en el joven guerrero que desafiaba al gigante. La multitud filistea, confiada en su tamaño y fuerza, comenzó a murmurar, sintiendo un temblor de inquietud. Con valentía,
Asael levantó su espada y gritó: «Hoy, el Señor entregará a este gigante en nuestras manos, y todos conocerán que solo hay un Dios en Israel». El sonido de su voz se amplificó en el aire, resonando con la verdad eterna que había sido establecida desde los días de Moisés. La historia de la liberación de Egipto aún latía en el corazón de cada israelita, y la fe en el Señor los unió como uno solo. «Adelante. Lucharemos por nuestra tierra, por nuestras familias. El Dios de Jacob es nuestro escudo», clamó uno de los guerreros, y un grito de batalla ascendió hacia el cielo, como una ofrenda que trascendía la corporeidad de la lucha. Goliat, atónito, apenas pudo contener su risa burlona. «¿Acaso me envían a un niño? Seré derrotado por un pequeño pastor de ovejas». Su risa resonó como un eco ominoso, inyectando duda en algunos de los guerreros. Sin embargo, Asael, sintiéndose guiado por el poder del Altísimo, se plantó firme, los ojos fijos en el gigante, como si viese más allá de la carne y hueso, hacia el desafío del infierno que Goliat representaba. Esto no era solo un combate, era una confrontación entre la gloria del Dios viviente y los ídolos de la tierra. Recordando la historia de David, él también había vencido a un león y un oso, por la fuerza divina que lo sostenía. Los murmullos se detuvieron, y un silencio expectante abrazó a ambos ejércitos, cuando la decisión de Asael se selló en lo más profundo de su ser. Con una piedra en su honda, él oró, levantando su voz: «Señor de los ejércitos, te pido, glorifícate en esta hora. Muéstrales tu poder. Déjame ser un instrumento en tus manos». Con movimientos decididos, lanzó la piedra, que se deslizó por el aire, surcando la distancia hacia la frente del gigante, como un rayo de justicia divina. El impacto fue estruendoso, Goliat se desplomó, su cuerpo caer con un peso de desafío que ya no podía sostener. Un grito de victoria se erguió de los labios de los israelitas mientras el ángel de Dios se alzaba en el aire, proclamando la gloria del Señor. Asael, atónito pero lleno de alabanza, cayó de rodillas, sus ojos derramando lágrimas de gratitud. «Tu espíritu, Señor, ha sido mi fortaleza. Esta victoria, no es mía, sino tuya». Con el gigante caído, una ola de valentía se desató entre los hombres de David. Ellos entendieron que esta batalla pertenecía al Señor, y con un fervor renovado, avanzaron en persecución de los filisteos, quienes, desmantelados por el temor, huyeron en desbandada. Pero mientras la euforia invadía el campamento israelita, el corazón de Asael estaba repleto de preguntas. «¿Qué más está dispuesto a revelarnos el Señor?», murmuró para sí mismo. En ese instante, comprendió que aquella victoria era solo un eslabón en el gran plan soberano de Dios, un paso hacia revelaciones más profundas que transformarían la historia de su pueblo. Mientras el polvo de la batalla se asentaba y las alabanzas llenaban el aire, una intrigante sombra se aventuraba en el horizonte, un secreto divino que estaba a punto de desvelarse en los corazones de aquellos que, como Asael, estaban dispuestos a escuchar la voluntad del Altísimo. Mientras la victoria resonaba en el aire, el eco de los gritos de júbilo se entrelazaba con la solemnidad del momento. Asael, de rodillas, no podía contener su asombro ante lo que Dios había hecho aquel día. Él sabía que la caída de Goliat era un hito, pero en su interior, una inquietud persistía, como un susurro que no lograba acallar. «¿Qué más hay, Señor? ¿Qué propósito se oculta tras esta victoria?», pensaba, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. El campo de batalla se transformó rápidamente en un paisaje de celebración, pero en medio de la algarabía, los ojos de Asael se encontraron con los de David, quien se erguía entre su gente como un pilar de esperanza. «Hoy hemos visto la mano de Dios», exclamó el rey, su voz cargada de poder. «Hoy nos ha dado una señal de valentía, de unidad. Con esta victoria, debemos recordar que no somos solo guerreros, sino el pueblo elegido del Señor». La multitud a su alrededor estalló en alabanza, y la música resonó como un himno celeste, pero Asael, todavía sobre sus rodillas, sentía que el verdadero camino apenas empezaba a revelarse. «Podemos haber ganado la batalla, pero estamos preparados para las guerras venideras», reflexionaba, sintiendo el peso de su recién adquirida comprensión. David, percibiendo la falta de paz en la expresión de Asael, se acercó a él. «Hijo de Ner, hoy el Señor ha hecho maravillas entre nosotros. Su voluntad es clara, debemos seguir adelante con fe y unidad, a pesar de los desafíos que vendrán». «¿No has sentido el poder del propósito en esta batalla?». «Sí, rey», respondió Asael, su voz temblorosa. «La victoria es valiosa, pero un eco resuena en mi corazón. Tal vez sea solo el comienzo de algo mucho más grande».
¿Qué viene después de esto? Debemos estar listos para enfrentar lo que el futuro nos depare. David lo miró con un entendimiento profundo. La guerra contra los filisteos puede haber terminado hoy, pero las batallas del alma son constantes. Nuestro llamado es permanecer vigilantes, ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir y estar preparados para las pruebas que servirán para forjar nuestro carácter. El rey, consciente de la sabiduría creciente en su joven guerrero, alzó su voz nuevamente. Escúchenme, hombres de Israel. Nuestra victoria no es solo un acto de fuerza, sino un testimonio del poder y la fidelidad de nuestro Dios. Nos ha llamado no solo a enfrentarnos al enemigo, sino a ser un ejemplo de amor y unidad en tiempos difíciles. Mientras hablaba, Asael sintió como la luz de la revelación comenzaba a brillar aún más intensamente. La imagen de la unidad entre cada hombre levantándose tras la victoria se convirtió en un símbolo poderoso. Cada uno de ellos, no solo guerreros, sino miembros de una familia, del pueblo de Dios. Una familia que se levantaba no solo para ganar batallas físicas, sino para ser testigos de la gloria de Dios. Sin embargo, mientras se celebraba la victoria, la sombra de otro desafío se cernía sobre la nación. Los filisteos, que habían sido derrotados ese día, podrían regresar con más furia. Era un recordatorio de que, aunque la victoria era dulce, el enemigo siempre buscaba oportunidades. Asael miró hacia el horizonte, notando un movimiento en la distancia. ¿Qué hay de aquellos que aún guardan rencor, rey? ¿Cómo enfrentamos el futuro con fe si el pasado aún nos persigue? David, comprendiendo la profundidad de su inquietud, respondió: cada batalla es un momento de aprendizaje, Asael. El perdón y la reconciliación son armas poderosas. Debemos recordar a aquellos en nuestras propias filas que aún llevan el peso del rencor. La sanidad de nuestro pueblo es esencial para la verdadera victoria. En ese momento de reflexión, la voz de Dios resonó en el corazón de Asael. El plan de Dios es cósmico y eterno. Lo que hoy se revela no es solo para este momento, sino que prepara el camino para las generaciones venideras. Cada vida, cada decisión, forjan el legado que impactará el futuro. Mientras el aire llenaba de júbilo, una nueva distinción comenzó a gestarse en el corazón de Asael. El futuro está dentro de nosotros, y nuestras decisiones hoy labrarán el camino de mañana. La fidelidad debe llevarnos a unir nuestras fuerzas, porque la victoria no solo es para nosotros, sino para una nación que debe finalmente florecer bajo el cuidado de Yahvé. David, quedando atento a su valiente guerrero, supo que la voz de Dios guiaba tanto a Asael como a él. Así será, respondió David, avancemos juntos, buscando al Señor en cada paso. Lo que se avecina es sustancial, escucharemos al Dios que aún tiene más para revelarnos. Tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, el retumbar de un tambor comenzó a resonar en la distancia, como un tambor de guerra lejana. Aunque el aire estaba impregnado de celebración, había algo más que se anunciaba con fuerza. Los corazones de los hombres latían rápidamente. ¿Sería este un llamado impresionante a otra prueba? La lucha interior de Asael fue interrumpida abruptamente por la revelación de que la historia no había terminado. ¿Qué misterio está detrás de la próxima guerra?, se preguntó nuevamente. La soberanía de Dios estaba aún por desplegarse, y lo que vendría les mostrará su gloria de maneras que nunca habían imaginado. El camino de la fe estaba lleno de sorpresas, y todos estaban a punto de ser testigos de otro capítulo poderoso en la narrativa divina. Así, el temor y la esperanza se entrelazaron en sus corazones mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Las palabras de David resonaron en el eco del tambor: el pueblo de Dios jamás será abandonado, y su plan prevalecerá incluso en la adversidad. Estaban listos para enfrentar el próximo desafío, lo que Dios tenía reservado para ellos en su soberano propósito. La historia, apenas comenzando a desplegarse, mantenía su misterioso camino aún por revelarse.